este caso y el tema de hoy, que se ha denominado crisis hipertensivas, es un tema desde el ámbito y el punto de vista hemodinámico, es decir, un tema de salud o un problema de salud relacionado con las variables hemodinámicas, con la función del corazón, con el estado de nuestro sistema vascular y la respuesta de uno de los tejidos, por no decir un órgano específico que es el endotelio. Entonces vamos a tener algo en cuenta muy importante. Cada vez que estamos frente a nuestros pacientes o delante de aquellas personas que acuden a los establecimientos de salud en busca de una atención por alguna molestia o por algún tema de preocupación, nos hacemos ciertas preguntas nosotros frente a ellos. Y van a depender mucho del tipo de molestia o el motivo de consulta por el cual vengan. Del tema hemodinámico, pues, conforme vamos pensando dónde es el origen o cuál es la etiología de estos problemas, paralelo y en base a lo que todos nos venimos preparando durante nuestra época de estudiante, posgrado y especialidad, ya vamos elaborando cierta respuesta de qué es lo que le vamos a dar, ¿no? Como una forma inmediata de entre una acción a una reacción. Entonces, en este ejemplo, ¿no? Si asumimos de que hay una alteración hemodinámica en la precarga, en la poscarga o en el resto, ya estamos elaborando cuál puede ser el objetivo, ¿no? Terapéutico y cuál es el tratamiento. ¿En base a qué? En base a números, en base a cifras, en base a parámetros. Sin embargo, cuando nosotros nos formamos en las escuelas de medicina, cuando nosotros leemos los libros, si bien se usa la matemática mucho en estos temas, pero tenemos que entender de que nosotros tratamos pacientes, nosotros no tratamos números, no corregimos números mediante fórmulas matemáticas, sino que manejamos situaciones clínicas y solamente usamos los números como patrón referencial. Nuestro objetivo no es manejar cifras o números, es manejar patologías de un paciente. Lógicamente, estos parámetros nos van a permitir una visión objetiva de nuestras metas y de nuestro estado. Y este contexto que les trato de mostrar es uno de los que más se aplica en el tema del manejo de las crisis hipertensivas. La presión arterial o tensión arterial, esa fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos, especialmente las arterias, es una fórmula compleja. No es una suma, no es una resta, es un producto de dos factores. Y otra vez la matemática nos acompaña en este aspecto. Y es importante recordar que al ser un producto va a depender de múltiples variables complejas que finalmente van a terminar informándonos dos números: sistólica y astólica. Y a veces los monitores, pues, ya nos adelantan con la presión arterial media. Pero, vuelvo a repetir, son números que reflejan una serie de procesos biológicos, una serie de reacciones fisiológicas y hemodinámicas que están surgiendo o que están pasando en este paciente, en este ser vivo. Y estos variables que son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, aún así van a depender de otros factores adicionales, más fórmulas, más matemática, para cargar toda esa información en solo dos números. Por lo tanto, hay que ser muy cautos y cuidadosos en interpretarlos, pues sabemos que de esos números o ese resultado, ese producto, ¿no? Viene a ser un final de una serie de interacciones fisiológicas complejas. Pero para poder obtener estos números, estas cifras de presión arterial, hay que hacerlo de la forma correcta. Hay que conocer la técnica, hay que saber cuáles son las variaciones de acuerdo a la posición del paciente. En una persona que puede deambular, en una persona que mantiene su autonomía, ¿no? Muchas veces que llega a consulta solamente por querer hacerse un chequeo o porque le dijeron que podría tener por ese bochorno la presión alta, hay que darle ese espacio tranquilo para poder tomarle la presión.
Comúnmente las áreas de tiraje no están cerca de las áreas de atención y ofrecen cierto espacio de tranquilidad donde esta persona pueda reposar unos minutos, se estima 30, puede estar sentado, tranquilo, haber ido al baño a miccionar, ¿no? Y poder descubrir la ropa y poder efectivizar la toma de esta presión. Se prefiere el uso, lógicamente, de los tensiómetros que tienen la columna de mercurio, usan el mercurio para medir la presión, sino los que tenemos los esfigmomanómetros también nos permiten acercarnos a estos valores lo más cercano o lo más fidedigno respecto a lo que obtendríamos con una presión arterial invasiva. El manguito tiene que tener algunas características, no podemos tener un manguito único para todos. El fenotipo del peruano, ¿no? A veces tiene una gran variabilidad de acuerdo al área donde habitamos nosotros, y aún así, personas delgadas, personas obesas, ¿no? Personas que a veces tienen una masa magra, una musculatura, y hay que tener en cuenta que hay que tener el manguito adecuado para poder llegar a la presión, a obtener los valores más fidedignos, a poder obtener el dato más fidedigno, y con eso nos ayude a una correcta toma de decisiones. Entonces, ¿el ancho del manguito importa? Sí. Un promedio de una persona adulta, se asume de que el diámetro es de 22 a 26 centímetros, ¿no? Y se tiene que tener la circunferencia, tiene que dejar libre tanto a nivel hacia el hombro como dejar libre la zona para poder palpar, en este caso, el brazo, si se prefiere el brazo izquierdo, el pulso arterial. Ahora, ¿esto qué nos ha permitido? Nos permite estadificar o identificar personas con variaciones de esta función o de este signo vital llamado presión arterial, que es un signo vital muy complejo, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha permitido establecer ciertos valores de cuando hablamos de presión normal y presión anormal, tanto para arriba, que es motivo de la conferencia, como para abajo, que se va a tratar quizás en otra conferencia? Respecto a la presión arterial, bueno, es una enfermedad muy frecuente. La población adulta, 1 de cada 5, aparentemente, según esto, ya tenemos esto, más aún con la predisposición de la herencia que tenemos ya de nuestros padres. El último estilo de vida que estamos llevando, muchas veces pro-sedentarismo, ¿no? La carga laboral, el estrés, mayor agotamiento, mayor permanencia, a veces no de consumo de fast food, consumo de alimentos altos en sal, altos en grasas saturadas, que van a generar, digamos, que esta prevalencia siga aumentando con los años. Respecto a las crisis, los varones, las personas del sexo masculino, tenemos una mayor incidencia de presentación de estas crisis hipertensivas. Comúnmente la mujer, y en este caso, bueno, es mucho más responsable a veces con las tomas de su medicación, y los varones, por ciertos estilos de vida, a veces no somos tan cumplidos, no todos, lógicamente, pero no somos tan cumplidos con con el tratamiento que se nos asigna de medicamentos. Es importante también recordar de que una de las causas, a propósito de esto, de desarrollo de crisis hipertensivas, es esa, el no cumplimiento adecuado de tratamiento. Y no es y que pudiera traer consecuencias, ¿no? Por la dejadez o por la irresponsabilidad con nosotros mismos, de complicaciones con secuelas realmente a veces permanentes. Esta presión arterial sí es un factor de riesgo, que también esta hipertensión arterial, digamos, es un factor de riesgo para otras enfermedades. Y también otras enfermedades son factor de riesgo para desarrollar la hipertensión arterial. Esto todo en contexto hay que entenderlo y hay que mencionarlo para entender el gran impacto y la gran importancia que tiene el evitar esto, más que tratarlas o resolverlas oportunamente, el evitar el desarrollo de esto. El endotelio es uno de los órganos que se encarga de regular la presión arterial en nuestro organismo, ¿no? Mediante la liberación de sustancias vasodilatadoras y mantenerlas en equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando hay este descontrol? Cuando se produce esta crisis, este aumento violento de la presión, este aumento repentino o a veces, ¿no? Como mencionaba, violento, genera un estrés vascular que va a generar
una gran reacción inflamatoria con liberación, ¿no?, de moléculas quimiotácticas, interleuquinas, producción de apoptosis, agregación plaquetaria y una relación intensa con eventos aterotrombóticos. Eventos letales, una de las principales causas de letalidad a nivel mundial. Entendamos de que la presión arterial durante todo el día no va a ser la misma, va a variar, y al variar va a ejercer ya de por sí cierto estrés vascular, pero estas variaciones tienen que ser disminuidas o en lo posible abolidas con la finalidad de evitar de que este daño vascular sea mucho mayor. En la situación normal, sin llegar a la crisis hipertensiva, puede haber aumentos, variaciones de la presión arterial notorias que ya produzcan un estrés, que ya produzcan esta aterotrombosis, como para dejarnos y no evitar que hayan variaciones mucho más extremas que hagan eventos posiblemente en que curso pueden ser letales. Entonces, para definir la presión arterial o cuando hablamos de hipertensión arterial, tenemos dos directivas, dos guías. Una es la de la AJA, la otra la Sociedad Europea, que establece ciertos valores que pueden ser tomados en su domicilio del paciente, los que nos traen en su libretita, que ellos, la mayoría ya comienza a tener autocuidado, o los que nosotros ubicamos en la clínica. Pero un aumento, no este es el aumento de presión arterial para el diagnóstico de la enfermedad crónica, pero el aumento de la presión a niveles que generen ya síntomas y molestias, que generen daños, ¿no?, injuria en órganos de alta importancia para nuestro cuerpo, sabiendo que todos los órganos son importantes, pero hay órganos de los cuales depende mucho más la vitalidad y el funcionamiento de nuestros sistemas. ¿Para qué va esto? Para entender de que tenemos que siempre validar la toma de nuestro compañero de presión. Hemos visto cuál es la técnica correcta para medir la presión y poder tomar una correcta toma, tener una correcta toma de decisiones, pues siempre hay que validar lo que nos reporta el compañero de triaje o del turno anterior con una nueva toma. No, esto es muy variable. Como ven ahí, aún ahí en las guías, hay variación en la mañana, si es en la noche, entonces va a variar mucho del momento en que se toma la presión y no confiarnos lo del turno anterior. ¿Y qué información nos da la presión arterial? Una presión arterial en sístole, una presión arterial en diástole, una presión arterial, una presión del pulso, que es la variabilidad entre la sistólica y la diastólica, que también aporta información hemodinámica, es decir, es un dato adicional que se debe evaluar cuando se toma la presión arterial, y la que me ha conocida y la más usada y a la que tomamos como más parámetro, nuestra presión arterial media, como presión meta, como presión objetivo de ellos, que es la presión efectiva de perfusión de la sangre hacia los tejidos, que lógicamente va a tener su regulación interna dentro de ellos, pues no es totalmente elástica. Hay valores en los cuales hay vasodilatación y vasoconstricción compensatoria, pero valores menores, en este caso mayores, donde estas medidas de regulación son excedidas, es donde ya vienen a haber problemas, y es que donde nuestras intervenciones van a contribuir a evitar la continuidad de nuestros órganos. Todo órgano dañado puede ser recuperado. Todo órgano en disfunción hay la posibilidad, detectado a tiempo y con una intervención adecuada, de poder revertir o recuperar esa disfunción. Lo importante es identificarlo y tener la medida de acción correcta, lo mismo. Cuando hemos leído o hemos revisado crisis hipertensivas, nos piden diferenciar dos grupos para entenderse, ¿no? Uno, que hay una emergencia hipertensiva, otro, urgencia hipertensiva. Diferenciadas, ¿por qué? Por la presencia de daño evidente o notorio, ¿no?, de un órgano blanco, de un órgano diana. Entonces, esto hay que también considerarlo, pues lo que nos piden evaluar es un daño notorio y evidente. Quiere decir de que si no es notorio, no es evidente, no hay daño, también hay daño, también hay lesión. Simplemente que nuestras formas de medición, los instrumentos que usamos para medirlos a este daño, aún no censan, no llega a nuestro nivel, hasta nuestro sensor de mínimo anormal, mínimo normal. Entonces, hay que entender de que cualquiera de las dos ramas es importante, el reconocimiento adecuado y el tratamiento adecuado y el control del mismo. Lógicamente, si ya hay una evidencia, es decir, ya es algo grosso, muy notorio del daño del órgano blanco, hay que tomar medidas
de inmediato medidas que no deben ser pospuestas esperando ni justificando el tema. ¿A qué voy con esto? De que muchas veces estas personas que ingresan con crisis hipertensiva pueden haber sido desencadenadas por situaciones estresantes. O la misma crisis puede desencadenar una situación estresante. Y el manejo del estrés, el manejo de aquello a que nos enfrentamos los médicos que trabajamos en área de urgencias, debe ser paralelo a ello, ¿no? Tratando de darle la mejor medida de control, de calma y de seguridad de lo que vamos a hacer, va a ser lo mejor y lo correcto para solucionar su problema. Y al abordar estos pacientes es lo que nos vamos a poder dar cuenta de ella. Una mnemotecnia para poder abordar a estos pacientes que llegan con molestias, ¿no?, asociadas o asumidas a que puedan tener la presión arterial alta y que al momento de evaluar las funciones vitales, luego de la frecuencia respiratoria, luego de la frecuencia cardíaca que debe ser evaluada conjuntamente con la presión arterial, tomamos la presión arterial e identificamos que está por sobre los valores esperados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un abordaje directo del paciente y dirigido a identificar qué causas se pueden corregir o cuál ha sido el desencadenante para intentar revertir. En todo ello empezamos con una anamnesis, preguntar las cosas. Cuando leemos el tema de la presión arterial, qué síntomas, qué signos pueden dar, eso tiene que estar como checklist en nosotros y preguntar a ellos. ¿Tiene tal molestia, cefalea, sudoración, dolor torácico? De todas las molestias que pueda generar el aumento brusco de presión arterial, con la finalidad de identificar tempranamente el daño de órgano blanco. Y después proceder a la exploración física dirigida buscando evidencias clínicas del daño de órganos blancos. Considerar las alergias o las reacciones adversas que ha tenido. Muchos de los pacientes con presión arterial ya vienen cambiando y rotándose antibiótico por X motivo, y hay que considerar eso para saber si le damos un medicamento en el cual el paciente previamente ha tenido una mala experiencia y se lo damos ahorita, el mismo estrés de ya sé que no me sirve, no me va a permitir hacer un efecto farmacológico adecuado. La medicación que toma, siempre educar que lleven, la memoria es frágil, a nosotros se nos va la memoria, menos a veces aquellos pacientes, ¿no?, que algunos, entonces siempre tener anotado aquellos sistemas o instituciones hospitalarias que tienen la suerte de tener un sistema integrado de historia clínica, bueno, nos facilita, pero los que no tenemos eso, a veces en el MINSA no tenemos ese sistema integrado, entonces sí va a ser algún problema en esto. Antecedentes médicos, la última ingesta que ha tenido, qué acontecimiento, es decir, evaluar el contexto. Yo soy yo y mis circunstancias, decía un filósofo. Entonces, evaluar el contexto en el cual ha sucedido estas molestias y los factores de riesgo adicionales en base a los antecedentes. ¿Para qué? Que nos permitan obtener una visión importante de saber ante qué nos enfrentamos. Vuelvo a repetir, el número solo es la alerta, es la alarma roja, es la sirena que nos suena de que la presión está elevada, pero el contexto es lo que nosotros vamos a manejar. ¿Cuáles son las formas de presentación más frecuentes en que ellos llegan? Una encefalopatía hipertensiva, un aumento brusco de esta presión arterial por valores incluso mayores de 180, 110, ¿no?, excediendo la presión arterial media de regulación, de autorregulación cerebral. ¿Qué va a producir? Edema. Pero en la tomografía salió normal, sí, pero no es el único método diagnóstico. El hecho que no se ha identificado por ese método diagnóstico no significa de que no haya microedema cerebral. ¿Cuáles son los síntomas más notorios? La cefalea intensa, frontal, a veces occipital, global. No hay un tipo de cefalea específica como para que se diga que es la cefalea asociada a presión arterial, ¿no? Se han hecho cortes, no hay una relación salvo evento neurovascular, que ahí sí hay cefaleas, pues. Alguna alteración del sensorio, la entrevista tiene que ser hecha al paciente, la somnolencia no podemos dejarlo de lado por más que el paciente llegue de noche, ¿no? A pequeñas amnesias, fotopsias, acúfenos, ¿no? Algún trastorno de sensorio tan intenso por daño del SARA que puede tener ya alteración y depresión sensorial sin lesión neurovascular visible en la tomografía. Estos pacientes requieren un monitoreo no solo de la presión, sino también del estado del sistema neurológico, y de preferencia es lo adecuado el manejo hospitalario de ellos.
¿no? El manejo hospitalario, el abordaje de primer y segundo nivel básico y luego el manejo hospitalario. Tenemos una presión arterial media de autorregulación cerebral que durante en ese espacio nuestro cerebro es noble y trata de regular para evitar mayor daño o que haya injuria. Una vez que se excede estos niveles de autorregulación, entonces es donde falla este sistema y donde es el daño se produce. Sabemos que nuestras neuronas no hay forma de regenerarlas, así que cuidarlas como de alto valor. No, la tomografía no lo vio, la resonancia nos lo muestra, ¿no? Si se tiene disponible en algunas clínicas, se podría, digamos, tener acceso y tener la experiencia de poder ver el daño y el edema producido por estas elevaciones bruscas de la presión arterial. Otro motivo de consulta frecuente, nuestro querido ictus. Hablamos de la presión y los eventos aterotrombóticos. Pues bien, el factor de riesgo tiene la expresión clínica en un ictus, un evento cerebrovascular. Entonces, puede que ocurrido el evento cerebrovascular por ruptura, ¿no?, de algún vaso sanguíneo, algunos aneurismas de Charcot que puedan ser secundarios a la presión arterial o una malformación previa, puede haber una crisis hipertensiva o que la crisis hipertensiva haya desencadenado un estrés tan grande a nivel vascular de que haya fallado la regulación endotelial y ha habido un evento aterotrombótico o una ruptura. Estos eventos sí requieren manejo de monitoreo y cuidado en ellos. ¿Por qué? Porque hay que tener un valor adecuado de la presión arterial en ellos. ¿Cuándo nos hemos dado cuenta en esto? Cuando pacientes llegan con presiones arteriales que el monitor lo muestra como extremadamente altas y durante el tema, por necesidad de proteger la vía aérea, de hacer uso de la inducción, ¿no?, de inducir el paro respiratorio para intubarlo, pues su presión de un momento a otro tuvimos que correr a apagar el nitroprusiato o la nitroglicerina porque la presión se nos va al piso. Entonces hay que tener mucho cuidado. La toma de presión arterial, voy a decir, es un número, pero hay que ver las condiciones en las cuales se está tomando. En un paciente en decúbito dorsal, la sistólica va a ser la misma en miembros superiores que inferiores, pero la diastólica, ahí es donde cambia. Entonces, y la diastólica influye en la presión arterial media y hay que tener a esas consideraciones y otras adicionales en estos pacientes para poder evaluar, ¿no? Los infartos cerebrales, infartos con hipertensión endocraniana, ¿no?, que también por lo cual en estos casos hay que tener, como le digo, el cuidado, el tino y la cautela en manejar los valores de presión arterial media con la finalidad de no hipoperfundir nuestra zona de penumbra cerebral, pero tampoco generar mayor riesgo de un cambio isquémico hemorrágico o un resangrado previo, ¿no? En base a que se toma como estándar nuestra querida presión arterial media, que vamos a verlo más tarde. Y otro evento que tenemos, código ictus, ya lo hemos visto, ahora el código infarto, ¿no? Realmente en estos temas, en este tema es propio de cada patología. Permítame nada más comentarle respecto al tema del Zika o el síndrome coronario agudo, que hay que tener un correcto manejo de presión, así vaya o no vaya a trombólisis. Mucho más si va a trombólisis. El paciente, aquellos con nuestras instituciones ofrecen eso, o incluso intervencionismo coronario, ¿no?, primario. Con ello hay que también siempre manejar, y el manejo con ellos netamente no es con drogas vía oral, sino con drogas parenterales que nos permitan la corrección y el monitoreo más preciso del mismo. El edema agudo de pulmón, asimismo también, ¿no?, el splash pulmonar que produce la fuga capilar a nivel del pulmón, que es el mecanismo principal de edema agudo de pulmón, más el de la sobrecarga de fluidos, ¿no?, que lo hemos aprendido en el pregrado, nos da esta opción, esta oportunidad. Uso de nitratos también para ellos, con la finalidad más que de diuréticos, porque no siempre hay una hipervolemia que pueda ser mejorada con la furosemida. Entonces, en ambos, los cuidados propios de cada patología. O sea, la hipertensión arterial es uno de los fichas más del ajedrez, de mi equipo de ajedrez, con el cual voy a combatir las patologías del paciente, ¿no? Una ficha importante, una ficha que tiene metas, una ficha que tiene tratamientos dirigidos, pero que es parte de un contexto. Y por ende tengo que evaluar también y conocer el contexto.
¿no? El caso de los infartos, con cuidado para mantener también la perfusión, lo mismo que el cerebro, es un órgano blanco, un órgano diana, la zona de penumbra, evitar salvar la mayor cantidad de miocardio posible con la finalidad de darle una mejor clase funcional a nuestros pacientes. Entonces, las presiones arteriales altas, como lo muestra este algoritmo, que excedan los 220/110, vamos a tener siempre la valoración inicial que ya hemos visto. Después de ello, si no encontramos indicios o signos obvios, ¿no? de repercusión orgánica o de daño hipertensivo, se le pide al paciente que tome las medidas de reposo, se le da tratamiento hipotensor bioral, ya vamos a ver con qué fármacos le podemos dar, en este caso de las urgencias hipertensivas, aquellos que no hay daños de órganos diana, o al menos no hay daños evidentes de órganos diana, y se le controla de esta manera progresiva hasta lograr que la tal o cual molestia que haya traído motivo de ingreso al paciente pueda ceder. Si el paciente ya llega por una molestia, hay que ser muy cautelosos en el descarte o en la confirmación del daño del órgano diana, puesto que ya tiene síntomas y el síntoma ya es una evidencia de que algo no está bien en tal o cual órgano, por más que el resto de estudios o exámenes nos digan que todo va normal. Continuando luego con el tratamiento ambulatorio. Pero si nuestro paciente está asintomático, viene lo más tranquilo, me han mandado por acá, yo iba a pasar mi consulta y me dicen que estoy con la presión alta. No desesperarnos con estos pacientes, ¿sí? Entender de que también ahí se pasan estos eventos, hay estos eventos de estrés y que más lo vamos nosotros a perjudicar al paciente en estresarlo por los números que obtuvieron que por la alteración hemodinámica que pueda notarse. Para ello, bueno, lo que tenemos siempre en nuestra disposición, la mayoría de instituciones desde el primer nivel, es nuestro querido captopril, nuestro IECA básico, que el primero que aprendimos, el de acción corta, ¿no? Hasta 50 miligramos de 10 a 15 minutos que podemos administrarle en ello, esperar la respuesta y repetir hasta por 3 veces en espacios de 30 minutos. Siempre observando y manteniendo al paciente en un área de reposo. No es que toma tu captopril, anda, camina y regresas. No, le vamos a hacer más estrés, ¿no? Que vaya al baño si desea ir al baño. Señor, de repente está estreñido, algo le preocupa. Por eso es que a veces considera el uso de benzodiazepínicos como ansiolíticos, ¿no? El insomnio también causa a veces estos eventos, ¿no? El uso de ansiolíticos tiene que ser evaluado en pacientes, ¿no? De forma específica e individual. Y en muy raros casos, pues el uso de la furosemida no es algo indicado, no hay, salvo neta, obvia, evidente sobrecarga de volumen, ¿no? Me refiero a sobrecarga de volumen con edemas, ¿no? Hinchazón o antecedente. Algunos casos en la literatura mencionan pacientes con neumopatía con sospecha de alteración en la circulación o enfermedad pulmonar cardíaca, ¿no? Donde la furosemida pudiera tener un efecto de relief, de calma a los síntomas y molestias de ello y con ello disminución de la presión arterial. Pero no es la indicación, no es lo adecuado, no es lo óptimo el uso de los diuréticos. Eso también tiene que quedar en claro. Sí, los YECA, ¿no? Que es el que tenemos más. Otros dirán también el difedipino, sí, no el sublingual. Démosle por favor el bioral y también esperar su efecto que es en corto tiempo para poder evaluarlo y hacer seguimiento de que las cifras de presión diastólica pues bajen sobre todo, ¿no? A cifras menos de 100 milímetros de mercurio en estos pacientes sin desesperarnos en una disminución brusca, donde sí nos preocupa en el caso de los pacientes con emergencia hipertensiva o con daño evidente de órgano diana. ¿Y cuáles son estos casos? Bueno, donde vamos a ver pacientes con daño evidente de órgano diana, son los que hemos visto antes, ¿no? Enfermedades incluso aórticas agudas, también es en ellos donde tenemos que no solamente reducir la presión arterial media al 20 o al 25% en la primera hora, sino también el control de la frecuencia cardíaca de ellos. Entonces, otra variable más que se relaciona, como hemos visto en la fórmula de la tensión arterial, pero que también hay que cuidar lo mismo. Entonces, el cumplimiento del tratamiento o la falla previa del tratamiento y establecer siempre para estos pacientes los dos accesos, la evaluación o el abordaje de todo paciente crítico,
garantizando la vía aérea, garantizando la adecuada oxigenación y ventilación del mismo, el monitoreo, ¿no? Considerando variables que sepa yo interpretar, no solamente para un registro. Es decir, si yo voy a monitorizar la frecuencia cardíaca, tengo que conocer cuáles son sus variaciones, cuáles son las metas que yo tengo y cuáles van a ser mis alertas de que todo va bien o no está yendo bien. Si opto por el monitoreo de presión arterial no invasiva, asimismo, tengo que conocer cuál es mi meta a la que tengo que llegar. Las indicaciones de los pacientes graves no son indicaciones eternas ni del turno, son temporales. A la media hora, ¿no? A la hora tengo que ya reevaluar y ver si modifico o no las indicaciones. El término regulable es un término muy abierto, pero que debe ser lo más cerrado posible para obtener un objetivo y una meta óptima, enseñando al equipo a que esa es la forma correcta de regular las infusiones de ellos. ¿Qué tenemos? Podemos tener la nitroglicerina en las hospitales 3, el nitroprusiato, cuidando no llegar a valores tóxicos que nos vayan a usar el antídoto el mismo, y entender de que estos vienen a ser temporales mientras dure el episodio, con un inicio pronto ya de tratamiento vía oral de ser necesario. En el MINSA también a veces tenemos los beta bloqueantes, ¿no? El abetalol, que no solamente ejerce un nivel a nivel vascular, sino también con control de la frecuencia cardíaca, para que en ello también influye a un mejor control de la presión arterial. ¿Qué queremos tener? Metas de acuerdo a la patología, comúnmente con medias menores de 110 para hacer y no hablar específicamente de cada patología. Las medias hay que tener mucho cuidado, ojo, la media medida en condiciones óptimas. Si el paciente todavía está con estrés, está agitado, esa media no puede, hay que tomarla con mucho cuidado hasta no controlar el resto de factores que puedan estar haciendo la toma facticia de la presión arterial. Es un número, es una cifra, el contexto importa en el mismo. Mientras que en el caso de las urgencias, bueno, se nos hace un poco más fácil, son pastillas, el captopril, ¿no? Reiniciar el medicamento, es que no tomé mi pastilla anoche, doctor, bueno, la reinicias, ¿no? La reinicias, el losartán, ahí están las dosis, ¿no? Los calcio antagonistas y los diuréticos de preferencia, ¿no? El que se tiene acceso, en el caso de la hidroclorotiazida, y mucho cuidado siempre para el uso de algunos medicamentos dependiendo del contexto. En la hipertensión endocraniana, a veces que tenemos de los pacientes con un ictus extenso o ictus maligno, cuyo indicador de enclavamiento va a ser mi bradicardia, entonces evito los beta bloqueantes para evitar algún otro efecto. Reiteramos y se reitera el hecho de que la clínica importa y que si bien el paciente viene con síntomas, si mis métodos diagnósticos no identifican el daño, no significa que no hay un daño y amerita monitoreo y seguimiento a ese paciente. No es, te bajé la presión, pues vete a casa y espera tu cita y saca tu consulta. El primer nivel necesita estar al pendiente de estos pacientes con factores de riesgo para evitar la carga, ¿no?, que tiene, el manejar las secuelas que deja, que se produzca ya uno de estos eventos neurovasculares. Prestémosles mucha importancia y mucha atención a lo que nuestros pacientes mencionan con la finalidad de poder dar atención y cuidado a lo mismo. Finalmente, quiero concluir con esta cita del filósofo, del científico Albert Einstein: no todo lo que cuenta puede ser contado y no todo lo que puede ser contado cuenta. En este caso, la presión arterial nos da muchísima información más que simplemente el tratamiento de una crisis. También nos enfoca el estado hemodinámico de la función cardiovascular. Tomémoslo en consideración, pero en todo el contexto en el cual esto se desarrolla. Eso es lo que tenía preparado para ustedes. Muchísimas gracias.